Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Hoy día estamos en casa de verdad, con amigos queridos, hablando de temas muy importantes. Para hoy día tenemos pues, ¿cuándo se aprende a ser padre? Ese es un tema muy importante y justamente para conversar estará con nosotros Javier Tagle y Rocío Soto. Ellos son cofundadores de Conciencia Parental. También estará Elvis Canino, director general de La Crianza con Apego, Es mi forma de cambiar el mundo, y Carla Custodio, Mis primeros 1000 días. Lógicamente también tenemos nuestra edición ANI, que es muy importante que nosotros estemos al día de todo lo que sucede en el mundo. Así es que inmediatamente vemos nuestro pequeño noticiero y retomamos nuestro tema. Hola amigos, mi nombre es Alexandra Morán y esta es una edición más del Micro Noticieros de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñanos con el hashtag, con la infancia en el corazón. San Cristóbal es uno de los 23 distritos de la provincia de Luya, ubicado en el departamento de Amazonas al norte del Perú. En este distrito tenemos anemia cero. Esto se ha logrado gracias al buen liderazgo del municipio, excelente manejo de los pocos recursos locales provenientes del centro de salud, apoyo de la comunidad y de la UGEL para combatir la anemia y desnutrición crónica infantil. La provincia de Luya tiene cerca de 2.000 niños menores de 3 años, teniendo el 16.7% de anemia, es decir, mucho menos que el promedio nacional. Escuchamos a Wilder Chávez, director de la UGEL de Luya en Amazonas, uno de los principales promotores de esta iniciativa. El sector educación tendría que liderar toda esta movilización por la atención a la primera infancia, que guarda relación con el mejoramiento de la calidad educativa y de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si no atendemos a los niños a temprana edad, lastimosamente, todo lo que se haga después no tendría sentido. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia presentará un pronunciamiento tras finalizado el 5º Encuentro Nacional. En reunión del Grupo Impulsor, integrantes analizaron las importantes conclusiones y recomendaciones del 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Por ello, en octubre presentarán a la opinión pública la propuesta de agenda de gobernabilidad por la infancia con los resultados obtenidos en este importante encuentro. Falta presupuesto para eliminar la violencia infantil. Se dio a conocer que solo el 1% del presupuesto de niños y adolescentes se va para la protección. Ante esto, la representante de UNICEF en el Perú, Ana de Mendoza, brindó sus opiniones en el programa Diálogo Abierto, que se transmite en las plataformas de Salgalú TV y UCI Noticias en el canal de señal digital 11.3. Escuchémosla. Las cifras parecen muy frías, pero realmente que 8 de cada 10 niños o niñas estén sufriendo violencia en Perú es una cifra inadmisible, que nos habla de que está muy naturalizado, ¿no?, el uso de la violencia. Hay muchos padres y madres y cuidadores que piensan que el castigo físico o la violencia psicológica pues es una forma, no la reconocen como violencia, ¿no?, es una forma de un método disciplinar, una forma de educar. Yo creo que tenemos que trabajar para que haya un reproche social hacia la violencia y que, bueno, ayudar a buscar formas no violentas de educar a los niños y a las niñas, ¿no? La violencia ocurre en los hogares, ocurre en las escuelas, ocurre en la calle, pero yo creo que hace falta un compromiso de Estado y un compromiso social para acelerar la erradicación de la violencia, que se puede conseguir en Perú, estoy convencida de ello. Compartan y difundan este video. Nos despedimos. Recuerden siempre acompañarnos con la infancia en el corazón. Nos vemos. En realidad estaba pensando en la información, en las noticias, ¿no? Y haciendo un poco de reflexión de un tema que hoy en día toma mucha importancia, y es el hecho de cuándo aprendemos a ser padres. La madre ya se sabe, desde el inicio de la gestación, ya todo un tema que va creciendo poco a poco hasta el momento del parto. Pero el rol del padre, sus movimientos en cuanto a ser como tal, a ser aceptado como un ser humano que puede participar directamente en la educación, en permitir que nuestros niños crezcan, porque a veces las madres consideramos, por ese celo tremendo de ser madres, obviamente, ampliamente justificado, a veces no les permitimos que ellos aprendan a ser padres, que sean padres,
y que se involucren en este desarrollo. Y eso es instantáneo. Nació el niño, es mío, no me lo toques. Realmente es todo un tema que nosotros debemos conversar y para eso está con nosotros Rocío y Javier, amigos queridos de Conciencia Parental. Ellos, antes de entrar al tema, un poquito refrescar la memoria de Conciencia Parental, el motivo por el cual fue creado. Javier, Rocío, por favor. Sí, bueno, primero gracias por tu invitación, Clotilde. Me da gusto visitar este espacio destinado a la primera infancia y a todas las personas que nos siguen de las distintas plataformas para ver este programa. En sí, Conciencia Parental nace a partir justamente de que nos vamos involucrando en el embarazo con respecto a nuestro hijo y en la crianza desde muy pequeñito, y no carecíamos de referentes con respecto a cómo es la paternidad, cómo es la maternidad, cómo es en sí mismo digamos, la mejor manera posible de poder llevarlo. Entonces, a través de distintas investigaciones que hay, vamos leyendo a partir de la propia curiosidad por las respuestas que van naciendo en la experiencia misma de ser padre cada día. Entonces, por ahí comenzamos a llamarle conciencia, porque de alguna forma vamos tomando conciencia de una función que viene desde larga data y sin embargo poco, por lo menos yo, conocía con respecto a eso. Incluso al día de hoy, que mi hijo tiene 7 años, creo que todavía hay mucho por seguir descubriendo. Y esa es también la parte muy rica, donde la vida no se acaba y siempre nos asombra con nuevas cosas. Y la parte parental, porque la parentalidad es de par, es de a dos. Así como toda criatura nace de la unión entre un espermatozoide y un óvulo, pues también esta misma vida, de manera responsable, tiene que ser cuidada por estas mismas dos personas y luego por toda la tribu que se suma como comunidad sensible para un acompañamiento respetuoso en la vida de esta persona que va a contribuir con la sociedad y así de generación en generación. ¿Rocío? Sí, bueno, para añadir un poco en la parte de cómo nace, ¿no? Aparte de nuestros grandes deseos de ser padres, nos vimos motivados también por la necesidad de querer darle a nuestros hijos siempre lo mejor y veníamos de entornos o de crianzas en donde se había transmitido de generación en generación ciertos modelos de crianza un poco autoritarios, muy rígidos y no se cuestionaron en su momento, ¿no? Por diversas singularidades. Entonces decidimos hacer un poco más. Como queremos hacer un poco más por nuestro hijo, ¿no? Queremos darnos un poco más, tener otra mirada y es así que nos abrimos a investigar, nos abrimos a ver otras formas de criar de lo que nos estábamos condicionados y lo que traíamos de generación en generación y nos abrimos a la posibilidad de que en este tema, por ejemplo, no había mucho donde puedas hacer un trabajo consciente de hacer tu paternidad o informarte, pero sí había mucha información afuera, en libros, y la cotidianidad del hijo que te exige hacer un cambio para transformarte y tener otro tipo de crianza es lo que nosotros comenzamos a trabajar en conciencia parental, decir, bueno, no queremos transmitir algunas cosas que no nos han servido en nuestra crianza, en nuestra propia crianza, y es así que decidimos mirar hacia afuera, de qué puedo hacer yo para este trabajo que tengo que hacer, como no trabajo, esta relación que estoy estableciendo con mi hijo, hacerlo de la mejor manera. ¿Qué necesidades tengo para cambiar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Y qué cosas tengo de corregir en mí para establecer otro tipo de crianza? Y aunado a lo que decía Javier, ¿no? La crianza es de dos, así como nace de dos personas, también es en dos dos personas en claro. el modelo que hacen. Y en realidad yo lo que les motivé y la razón por la cual los invito cuando tocamos este tema, porque me parece muy interesante todo lo que ustedes siempre enfocan y quieren conseguir con conciencia parental. Pero también la pregunta es, ¿cuándo fue, Javier, que Rocío te permitió ser padre? Mira, ese tema sí es importante. Porque digamos, hablamos ya de territorios emocionales donde lo importante es confiar, pero cómo confiar en un hombre
en el que todos los mensajes sociales es que los atributos masculinos son ajenos a la sensibilidad, a la empatía, al cuidado. Entonces, nosotros como hombres, creo yo, necesitamos hacer un mayor esfuerzo para romper esos moldes, esos estereotipos que tanto daño nos hacen y que siguen haciendo daño hasta hoy, ¿no? Entonces, yo me involucré desde el primer momento y desde que estamos en el embarazo, en la 4ª semana, que después a la 5ª semana el embarazo como que ya estaba confirmado, y a partir de la 8ª semana, casi cada 3 horas diarias de investigar, los fines de semana 5 horas diarias, y no he parado un solo día hasta hoy. Entonces, digamos, esa es la investigación porque es la manera en que yo aprendí. Claro. Pero después, cuando ya estaba con mi hijo, en los últimos meses del embarazo, lo podía sentir con sus latidos, podía sentir sus movimientos, hasta pude encontrar su patrón de sueño. Entonces sabía que él se estaba despertando y me podía comunicar con él. Entonces, eso es muy bonito porque, digamos, nace no por una obligación, no nace porque va a recibir un premio, o sea, no es una motivación externa lo que me motivaba, sino algo muy interno. Y es así donde yo digo que el padre nace dentro, ¿no? O sea, hablar de responsabilidad paterna es primero que el padre nace dentro para que lo puedas exteriorizar a través de tus actos. Y en esa complicidad, o sea, así algo cómplice en realidad entre los dos. Y así, o sea, cada día, ¿no? Incluso a los hombres, ahora no es un poco más de días, pero antes solamente daban 4 días para establecer una relación con tu hijo, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Y yo pedí por lo menos a mis 4 días, 25 días de vacaciones. Entonces por lo menos casi llevaba un mes, claro, que podía estar las 24 horas con mi hijo, ¿no? Y aún así es totalmente insuficiente, pero eso es, digamos, es por la pobre mentalidad social que tenemos, en un modelo económico a la vez muy pobre que no permite que el hombre se pueda realizar como padre, sino solamente como un proveedor material. Y ese es el grave error al que estamos totalmente imbuidos muchos hombres y al que estamos saliendo de ese territorio o trampa en el que nos encontramos. Y ahí, bueno, en esa complicidad nos encontramos los dos, con Rocío, y lo bonito también es que hay un antes y un después de ser papá. Entonces, si por A o B veníamos ambos con estereotipos, pues esos estereotipos se fueron rompiendo día a día porque el amor hacia nuestro hijo era mucho más poderoso que cualquier cosa. Y eso hasta ahora nos permite seguir rompiendo todos, digamos, o liberándonos de todos estos condicionamientos que tenemos, tanto personales como de nuestro clan familiar, para ser cada vez más libres y así nuestro hijo también puede ser libre y las siguientes generaciones de mi hijo. En realidad es muy importante y a mí me gustaría, Rocío, frente a la expresión, porque es obvio que Javier es un papá especial, porque no todos los papás pues hacen ese seguimiento, ¿no? Sí. Por diversas razones, porque aquí no estamos para cuestionar ni criticar a nadie, pero es un proceso de aprendizaje que todos deberíamos seguir. Las circunstancias a veces se presentan difíciles, inclusive para las madres, ¿no? Con el tiempo que se tiene para ejercer la maternidad directa, única y exclusiva. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, a eso quería entrar, ¿no? El hecho de que me haya podido y haya tenido el privilegio, lo digo privilegio porque la mayoría de mujeres no se permiten ese poder estar y poder estar dedicada a la crianza, y básicamente el compartir con el hijo sin mayores preocupaciones económicas, sobre todo, sin preocupaciones de logísticas, entonces, y vivir una maternidad relajada no es sencillo, no es sencillo. Entonces, precisamente porque en un primer momento la parte mía de mujer hacía que como muy mamífera, no muy acaparadora, como dijiste tú, es mi hijo y nadie me lo toca, pero me daba cuenta que tenía ahí un compañero, tenía ahí un soporte, y ese soporte los primeros meses fueron fundamentales para sostenerme emocionalmente, porque el vivir la maternidad a tiempo completo, entregada y sin condicionamientos, solamente a disfrutar de la lactancia y a estar
era un complejo cuando yo venía dejando un entorno laboral, unos horarios rígidos, una parte mía, esa parte, ¿cómo se llama?, más masculina, de trabajar, de estar en actividad, ¿no? Venía del Ministerio de Economía en ese momento, dejé todo y comencé este nuevo ritmo. Y ahí es que me vienen conflictos y temas, y si no hubiera sido este primer momento en tránsito con el sostenimiento emocional, que era fundamental en su momento, creo que me hubiera sido muy difícil. Y sobre todo, no digamos en las siguientes partes, porque hay varios hitos, ¿no? Y claro, cuando cobra mayor importancia la figura paterna. El acompañamiento que estaba ahí, y claro, a los más o menos 2 años ya me sentía un poco que yo tenía que soltar, sentía la necesidad de sentirme acompañada, pero ese afán mío de querer solo yo controlar, hay veces por miedo, por temas míos que tenía que trabajar inconscientemente, ¿no? Que no lo va a hacer bien, que no lo va a alimentar bien o que no lo va a lavar bien, entonces relajar todo eso, pero cada vez me daba cuenta que en el tránsito dije, ya energéticamente mi hijo iba saliendo de mi entorno y se iba hacia el encuentro hacia el padre. Y hubo un momento, recuerdo muy, muy simbólico, donde hicimos como que era que mi hijo va hacia Javier y yo ya me siento confiada. Ese tránsito también es importante en las madres, permitirse soltar al hijo. Soltar no significa que ya no me encargo, sino es más a nivel energético, psíquico, como estoy confiada en que tú lo vas a acompañar también bien, porque si bien es cierto, los primeros meses o primeros años de vida, los 3 primeros es la diada madre-hijo es muy, muy fuerte energéticamente, están unidos muy... Pero la misma mujer se va dando cuenta que hay momentos en que ya el niño está saliendo y justamente va al encuentro del padre. Y si una madre no está segura de la pareja que tiene, que va a poder acompañar a ese niño, es como que psíquicamente a veces le cierra las posibilidades al hombre de cumplir ya su rol. O sea, obviamente todo este tiempo está cumpliendo un rol, pero es más de acompañamiento, y creo que a partir de cierta edad he sentido que es más fuerte la ida hacia el padre. Y es más, Javier, cuando investigábamos, cuando leíamos, es parte del desarrollo psíquico de cada ser humano, ¿no? El encuentro hacia el padre, pero para eso una madre también tiene que estar segura y sentirse libre de soltar también. Soltar no solo en el hecho de no es dejar ir, sino el hecho de aceptar. Sí. Aceptar que somos es la parte 3, más difícil, ¿no? Aceptar y dejarse relajar el tiempo. Y ha sido maravilloso porque me ha permitido encontrar nuevas potencialidades a mí como mujer, y él también, ¿no? Encontrarse más puedo haber hecho muchos más caminos, aprendí a hacer muchas más cosas después de que relajé un poco y trabajé ese tema, ¿no? Sí, en realidad nosotros vamos a ir un pequeño corte porque queremos seguir conversando el momento en que para ustedes fue muy importante. Acá estamos haciendo una reflexión del tránsito que ustedes pasaron y que yo siempre de una u otra forma lo he conocido a través de las conversaciones con ustedes, pero que ha sido muy importante lo que tú señalabas. En un momento X que tú dijiste, es hora de que el papá sea papá. Así que nosotros nos vamos a un corte y regresamos enseguida. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto,
un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Este tema para mí es muy importante porque en realidad estamos en un momento muy importante de cómo hacer que nuestros niños de verdad estén en un hogar feliz, donde la participación de mamá y papá de verdad es importante. Es importante recalcar y señalar que sin ellos no funcionaría. Y a veces ser papá y mamá al mismo tiempo, me quito el sombrero delante de las personas, sea hombre o mujer, que asumen esa responsabilidad, no es muy fácil. Mejor si tenemos a alguien que nos haga el soporte. Dejamos una pregunta en el aire, ¿no? Relacionado a los momentos cruciales de ustedes como padres, aprendices, las seguridades e inseguridades de ambos. ¿Cómo fue que pasó esa historia? Yo la parte así relevante que rescataría fue en el 2015, cuando pude darme cuenta, dentro también de un proceso de acompañamiento que yo seguía a través del coaching, era que yo había idealizado tanto a mi hijo que lo había convertido a él en mi padre. Entonces... Figurativamente, hay que decirlo, sí, por favor, sí, porque a veces claro, como que no se puede entender. Claro, sí, digamos... para mí inconsciente, mi hijo era mi padre. Entonces, él estaba supliendo una carencia que yo había vivido en mi infancia. ¿Pero eso qué significaba? Que él no estaba ocupando el lugar que le corresponde dentro del árbol familiar. Y yo tampoco estaba ocupando mi lugar de padre. Entonces, el poder darme cuenta de esa situación hizo que nosotros, cuando Gabriel tenía 3 años y medio, hiciéramos un acto simbólico de liberación. Porque en ese caso era de padre e hijo, pero también obviamente como sistema familiar estaba involucrada Rocío como mamá de Gabriel, y lo que implicó eso era, digamos, creo que el acto de amor más importante que le puedes regalar a tu hijo es ser consciente de ti mismo, ¿no? O sea, la mejor herencia en vida es ser claro, consciente. Y yo estaba tomando conciencia de mis propias carencias cuando fui niño. Entonces, ¿qué quedaba? Asumir y pedirle a mi hijo que lo que le he heredado me lo devolviera. Simbólicamente. Y yo asumí claro, nuevamente lo que yo le había trasladado inconscientemente, y al asumir eso, nuevamente ocupo mi lugar de padre, mi hijo ocupa su lugar de hijo, y ya está libre de no repetir la historia, de otra vez él, después también con su hijo, el dejar de ser padre. Mismo, ¿no? Claro, entonces es una forma de cortar esas cadenas transgeneracionales del hambre de padre. Y eso que implicaba también, que asumía yo la responsabilidad no solamente de liberarlo a mi hijo de esa atadura, sino también yo de sanar ya terapéuticamente ese hambre de padre. Entonces yo asumía otra vez esa responsabilidad, y sin querer, algunos amigos conocen parte de mi historia, puse a mi profesor de coaching como si fuera mi padre, después a mi profesor de psicoterapia gestal como si fuera mi padre, pero en realidad eso me estaba mostrando justamente lo que yo carecía. Entonces, sanar una herida temprana no es de un día, no es de una semana, claro, es un proceso en el cual uno conscientemente se va empoderando de su paternidad. Y esa experiencia te enriquece muchísimo, porque te da la certeza de justamente que los conflictos, por más tempranos que sean, tienen una solución, y eso te permite desarrollar una capacidad de resiliencia que tú puedes compartir no solamente con tus hijos,
sino también con otros hombres que estamos en esa vía de transformación de una nueva paternidad. Justo aquí también está mi amigo Elvis Canino, a quien quiero mucho, que también está en esa vía. Y nos vamos encontrando tribus de varones, tribus de hombres, que también estamos haciendo todos estos cambios. Porque no solamente es un tema de paternidad, estamos hablando aquí de un tema de masculinidad, de una masculinidad profunda y nueva, renovada, que a través de ella podemos celebrar nuestra paternidad. Eso que estamos hablando es totalmente superior a cualquier cambio que se pueda hablar desde un ámbito mucho más pequeño cuando hablamos de enfoques de género, por ejemplo. Porque, digamos, en principio, desde mi punto de vista, no hay nada más importante que la función materna y la función paterna. Todo en la sociedad, todo el tejido de la trama social se dirige bajo el padre, la madre y el hijo. Y de eso, bueno, los abuelos, pero sin esa triada es que se construye toda una sociedad. Entonces va a depender del tipo de padres que somos, porque ese padre también, si lo vemos, está en el gobierno, está en las instituciones públicas. Sí, en realidad todos los sistemas están basados en lo que es una familia, ¿no? Rocío, a mí me gustaría, así rapidísimo, porque el tiempo siempre pues nos limita, infelizmente, pero a mí me gustaría una reflexión tuya de cuándo aceptaste que realmente Javier era el padre. Justamente cuando le hablábamos en el corte, ¿no? ¿Cómo se llama el momento? Fue a partir de los 3 años que comenzamos a hacer un trabajo previo, terapéutico, a liberar cosas de nuestro inconsciente, porque muchas veces trasladamos a nuestros hijos nuestras propias carencias de madre y padre, ¿sí? Cuando no somos conscientes de ellos. Entonces, cuando recuperamos nuestros padres internos, cuando nos trabajamos en ese tema terapéuticamente o tomamos conciencia, es que puedo aceptar y puedo poner en su sitio al padre de mi hijo, y yo tomo mi lugar como madre. Y en ese momento confío que él está para estar ahí. Es como que lo sentí y sentí como que no tenía que cargar algo que venía cargando inconscientemente, ¿no? Que todo era yo. Fue más o menos a partir de los 3 años, como menciona él, cuando hacíamos este trabajo que previamente ya habíamos ido entendiendo ciertas carencias que teníamos y que lo habíamos trasladado inconscientemente a nuestro hijo. Y por fuera, eso se rige a nivel inconsciente, pero por fuera se ve que ya pues yo me sentía en otro nivel más confiada, más relajada, ¿no? Podríamos decirlo. Pero sí, en realidad sí. Los roles se fueron dando y acomodándose en el tiempo. Realmente yo les agradezco mucho. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero sí, justo conversábamos también de la posibilidad de que ustedes pasen la experiencia de vida que han tenido, que es muy bonita, es muy particular, a todos los otros papás, para que también sirva de guía, de base, para ver exactamente que a pesar de que ustedes intentaron hacerlo fácil, nunca ha sido fácil. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Gracias. Se puede disminuir notablemente la mortalidad en la primera infancia con medidas sumamente simples, como son lactancia inmediatamente después del parto. Prácticamente dentro de la primera media hora se debe poner al bebé en contacto con los pechos de la madre para que segregue la madre una suerte de vacuna. Otra, hay que tener la limpieza necesaria en la persona que atiende tanto al bebé como a la madre. Sus manos tienen que estar bien lavadas, las uñas bien cortadas. Luego, por supuesto, alimentar a la criatura solo con la leche materna, nada de leche artificial. No hay mejor alimento que la naturaleza ha puesto en los pechos de su madre. La mortalidad de los recién nacidos
va a disminuir prácticamente a cero cuando haya justicia social, cuando las familias de todos los peruanos tengamos acceso a la buena educación, a buena vivienda, buena vestimenta, buena alimentación y sobre todo buen salario. Entonces todo eso va a desaparecer porque todo eso va a traer consigo una mejor calidad de vida. Como ven, ser padre o madre no es fácil. A pesar de que a veces consideramos, no, mi pareja es maravillosa o mi compañero es maravilloso, seguimos pensando en que, bueno, vemos estrellitas y que la magia llega. La verdad no es así, porque hay que pelearla todos los días. Y justamente quien nos va a hacer una explicación, un raciocinio de lo difícil que es ser padre o madre, pues está con nosotros Elvis Canino, director de La Crianza con Apego es mi forma de cambiar el mundo. Él es psicoterapeuta en familia, de verdad es una persona altamente autorizada para hablar del tema. Gracias. Bienvenido, Elvis, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y a mí me gustaría pues que hagas una reflexión de lo que has escuchado, porque has estado con nosotros, cómo dos personas maravillosas como son Javier y Rocío, a quienes estimo y amo, ¿cómo le hacemos a los otros que mal nos vemos la cara? Sí, yo siento que Javier y Rocío son el modelo exacto que debe multiplicarse de estos hombres y mujeres en una constante búsqueda, primero de sí mismos, segundo, de una mejor manera de concebir el mundo. Porque justamente los niños y las niñas tienen a sus padres como referentes principales. Claro. Y cada uno de ellos le refleja un aspecto. Papá refleja el aspecto masculino, mamá refleja el aspecto femenino. Entonces, en base a esa base, a ese cimiento, se va construyendo lo que es la personalidad. Entonces, hoy día basta ver un poquito a la calle o ver los medios de comunicación para darse cuenta, pero así, un minuto que uno vea, se da cuenta que hay un desequilibrio terrible. La deshonestidad, la violencia, el burocratismo, la burocracia, mejor dicho, todas estas cosas que vemos como una realidad a la que nos quieren acostumbrar son productos de un desequilibrio. Una de las razones del desequilibrio es justamente el tipo de crianza autoritaria y patriarcalizada de donde venimos, que todavía está vigente. Hablar, por ejemplo, de paternidad sigue siendo algo como novedoso. Justamente ayer estaba hablando en un sitio con varias mamás y unos cuantos papás presentes, y cuando comentamos el hecho de que hacemos círculos de papás, la gente casi que se extraña, ¿no? ¡Wow! Hace falta. Y la conclusión es, este tipo de cosas debería estar normalizada. Entonces, ¿qué es lo que cualquier persona que piense o sueñe con un mundo mejor debería priorizar? Y especialmente cualquier sociedad, la crianza, los modelos. Los niños y las niñas tienen una empatía innata. O sea, cualquier niño o niña, tú lo observas cómo se comporta cuando escucha, por ejemplo, un llanto de otro niño cerca y se preocupa de inmediato. Los adultos no reaccionamos así. ¿Por qué? Porque eso se nos va apagando. Entonces, el desequilibrio no solamente es una cuestión de las figuras que están allí presentes, sino de cómo se van instaurando códigos, modelos y repetición de patrones. Justamente me encantó escuchar a Javier, porque estaba haciendo mucho énfasis en el tema de la repetición de patrones, y es algo que vemos a diario, cómo las personas viven en la calle proyectando todas esas diferencias o esos asuntos no resueltos de jerarquías, y cómo las personas vivimos proyectando nuestra violencia sobre todo lo que consideramos más débil. La violencia no es solamente la agresión física, como mucha gente piensa, sino es toda esa injusticia que vemos en la calle de cómo cualquier persona, en lo que siente que otro es más débil o lo siente inferior, de una vez drena hacia ellos todo lo que tiene acumulado. Es ejercer el poder.
Exacto, pero es una cosa, una cadena interminable, porque Exacto. lo vemos desde el conductor de un transporte público hasta una maestra de escuela o hasta la persona que nos tropezamos en una acera. O sea, cada quien en lo que tiene una oportunidad lanza esa ira. Yo siempre hago énfasis en que una de las cosas más difíciles de erradicar es la violencia, porque nos empeñamos en repetir los viejos esquemas. Cuando uno habla, por ejemplo, de paternidad empoderada, de crianza respetuosa, de cualquier tema que implique el amor así en cognición total, la gente siempre tiende a decir como que, ok, suena muy bonito, pero y en el mundo real, justamente el mundo real se construye asumiendo que estamos mal. Cuando uno escucha a Javier, cuando la gente me escucha a mí reconociendo que venimos de unos patrones disfuncionales, que estamos en esa búsqueda de mejorar con el comportarnos día a día, esa misma esencia de lo que somos, y nos empeñamos infinitamente en cortar todas las aberraciones para que nuestros hijos no sigan repitiendo el esquema. Ya eso es cambiar el mundo. Hay gente que cree que es una utopía, pero está allí, en esos pequeños En detalles. realidad, se supone que es una utopía por una sencilla razón, porque no queremos cambiar los patrones. Exactamente, Es da mucho miedo más el cambio. fácil seguir como estamos, y dice una frase que de verdad a mí me confunde cuando se dice: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Oh, sí. Oye, arriésgate. ¿Cuánto daño no hace? Arriésgate, porque tú tienes que empezar a arriesgarte para ver hacia dónde puedes llegar y las cosas positivas que puedes tener arriesgándote. Claro. Y yo sé que es un riesgo ser papá y mamá, ¿verdad? Claro que sí, claro. Y es una oportunidad constante de desaprender. Yo todos los profesionales que conozco de la salud, de la educación, de cualquier área, que se han abocado a este tipo de crianza, siempre han estado antes en el otro esquema. Yo conozco cantidad de médicos, por ejemplo pediatras, que después que son papás y mamás es cuando cambian su postura con respecto a la lactancia, por ejemplo. Porque otra cosa es que nos quedamos en los viejos modelos, o sea, somos profesionales formados en un esquema que se queda allí y mucha gente no quiere desaprender. Entonces el médico que se queda en el viejo esquema, el médico que se queda solamente con la parte formativa que recibe, está muy limitado, tiene una visión prácticamente nula con respecto a la realidad de los niños de hoy. En cambio, esta médica pediatra que le tiene que amamantar a sus bebés, que vive un posparto con todo lo que implica la tristeza, los bajones, se va sensibilizando, y si ella se da el permiso de vivir su maternidad de una manera conectada, se convierte en una multiplicadora, porque todas sus pacientes van a ser personas que se van a sentir apoyadas y escuchadas. Y así pasa con el educador, y así pasa con el mismo chofer del transporte público, y con la persona que tropezamos en la acera, que se da la oportunidad de sentir ese llamado que ejerce sobre sí la paternidad o la maternidad, o la mapaternidad, como acostumbramos a llamarle, porque es un proceso vinculativo. No, yo siento que ya una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es dejar de hablar por separado, maternidad, paternidad, porque es un proceso vinculativo. Incluso cuando la persona, uno de los dos, está criando sola, hay una vinculación porque hay dos roles. Así uno esté vacío en este momento, hay que reconocerlo y darle su lugar. Por eso siempre hacemos el comentario o la acotación de que no se puede decir soy madre y padre a la vez. Lo que se puede es ejercer una función de maternidad o de paternidad, pero reconociendo el otro aspecto, por mucho que esté disfuncional en este caso. Claro. Eso es aceptación, y después de eso viene obligatoriamente la sanación. Cierto. Pero es que en estos temas siempre hay un proceso un poco complejo, ¿no? Sí. A veces me van a disculpar las personas que dicen: ay, mi reloj biológico me está gritando de que debo tener un hijo. Ah, sí. Y hay personas que simplemente se embarazan y no se han dado cuenta de que viene la responsabilidad que viene. U otras personas que, no me di cuenta y me embaracé. Sí, es cierto. ¿Qué tipo de rol podemos desarrollar para que estas personas puedan enfrentar lo serio que significa ser papá y mamá, y no simplemente un acaso? Muchas de estas personas que han llegado a la maternidad o a la paternidad, a ambos, así de manera inesperada y sin planificación, el mismo proceso les ha permitido conectarse luego. Más bien, yo siento que el énfasis o el punto clave no es si hay una planificación o no, sino si nos permitimos conectarnos luego, porque también conozco la otra posición, que son personas que planifican y todo está bajo control y todo está hecho en las edades, como dices, en los términos que la sociedad acepta, y después no se conectan igual. Porque la sociedad no los deja, porque la sociedad está diseñada para no conectarnos. ¿Cuánto dura un permiso de paternidad? Hay gente que ni siquiera conoce lo que es el permiso de paternidad. Yo conozco papás que han ido de la clínica al trabajo. Exacto. Y el de maternidad,
breve en cualquier parte del mundo, porque hay gente que me dice, sí, pero dura 6 meses en no sé dónde y un año, ok, 6 meses, un año es suficiente. No, porque si vamos a ver lo que dura el puerperio realmente, que es entre 1 y 3 años, entonces 6 meses no es nada. Cierto. Y sabemos que los 2 primeros años de la crianza de un niño son esenciales, o sea, son una parte fundamental de lo que va a ser el cimiento de ese niño. Y si por lo menos uno de los 2 padres puede pasar el mayor tiempo posible con ese niño mientras el otro se encarga de salir a trabajar, eso sería maravilloso, pero la sociedad no está diseñada con otra estructura. Entonces, más que quedarnos solamente en el que si planificamos o no, es más bien ver cómo a todos les ponemos el panorama o le ponemos las condiciones para que se conecten. Y obviamente ya las decisiones responsables, porque también la decisión responsable viene justamente del equilibrio. Si yo decido sanar, decido asumir mis problemas, mis disfunciones y aceptar que estoy mal y empezar a darme esa oportunidad de replantearme, obviamente mis decisiones van a ser tomadas desde la sensatez. Por eso conozco muchos casos de personas que no han planificado y que han sido, de repente, de la visión de cualquiera puede ser como una pareja que, oye, ¿por qué tienen hijos? Pero después tú los ves cómo se transforman, porque eso es lo que es la paternidad. Es una oportunidad donde puedes rechazar esa apertura, esa puerta que te puede permitir ser un ser, o sea, una cosa sin límites, como justamente hablaba Javier, o donde más bien te quedas afuera, que justamente el punto es ese, o conectas o no te permites la conexión. ¿Y eso cómo afecta el desarrollo del niño? La conexión o no conexión, bueno, por ejemplo, cuando analizamos lo que es la teoría del apego, vemos que hay varios tipos de apego. Y justamente los tipos de apegos que son disfuncionales, que son erróneos, que generan problemas luego posteriores, como la propensión al consumo de drogas, como la propensión a la violencia, vienen justamente de la no conexión. Cuando papá y mamá, por ejemplo, hay un mito muy común que uno escucha por allí, que es que las personas dicen, oye, se adaptó muy rápido a la escuela, qué bien, qué independiente es. Resulta que eso desde el punto de vista del apego no es lo ideal. Lo ideal es que el niño cueste adaptarse a la separación. Digo lo ideal porque los bebés humanos son mamíferos igual que los otros cachorros y deben por lo menos sentir un poco la distancia. Obviamente cada niño, según su personalidad, tiene diferencia en cómo va asimilando esto. Pero cuando un niño se desprende muy rápido, más bien eso debe ser una señal de ver por qué está pasando así. Porque los niños que extrañan a su mamá tienen un apego seguro. Pero es curioso y ya finalizando, cómo muchas mamás se sienten muy felices porque su niño no lloró. Yo creo que la emocionalidad lo que pesa. Ay, mi niño entró corriendo feliz de la vida y otra yo no pude despegarme 3, 4 días porque la criatura lloraba. Sí. Un mensaje final a los padres. Primero que nada, que no nos juzguemos tanto, que dejemos de estar viéndonos en el espejo y pensando lo estás haciendo mal o debes hacerlo mejor o comparándonos con otros. Tenemos que aceptarnos como somos, plenos, perfectos, seres que si nos abrimos, si nos permitimos, podemos emanar amor y podemos sembrar el cambio donde quiera que pasemos. Siempre le digo a la gente, si tú crees que no puedes cambiar el mundo, sonríe a alguien y ve cómo cambias el pedacito del mundo a esa persona. Perfecto. Muchísimas gracias, Elvis, como siempre, tan clara las expresiones que nos das con relación a lo que significa estar en familia. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida para la parte final. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Tenemos una cita con experiencias que valen la pena conocer. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes.
Bueno, nosotros hemos seguido conversando, obviamente es un tema que da para mucho y ahora en estos momentos está nuestra siguiente invitada, Carla Custodio, quien es directora de la escuela Mis Primeros 1000 Días, donde los padres aprenden todo lo que se necesita para saber acerca de esta primera infancia tan importante. Bienvenida, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Sí, qué bueno que estás con nosotros, porque a nosotros nos gustaría saber sobre estos primeros 1000 días, ¿no? Es muy importante, ya hemos hablado con Javier y con Rocío sobre cómo llega, cómo se permiten ser padres. ¿Tú cómo los ves a los padres, ya que directamente trabajas con ellos? Y muchas veces no es fácil y los padres se presentan medios confusos de lo que tienen o no tienen que hacer. Lo bonito de la escuela es que podemos ver que cada vez más hay padres interesados, involucrados en querer brindar una crianza integral, porque la escuela brinda clases de alimentación, nutrición, apego, porteo, pero lo que puedo decir es que hay mucha intencionalidad, ¿no? Hay mucha parte del trabajo de a dos. Empezamos el proyecto pensando en mamás, pero venían mamás, venían papás, venían abuelos, así que es bueno poder saber de que hay mucha motivación, hay muchas ganas de, justamente como mencionaban los otros invitados, desaprender y aprender, y eso es bueno. Venían algunos con conocimientos arraigados, pero con también el conocimiento de que hay mucha actualización nueva y muy dispuestos. Muy pocos eran los que tal vez estaban un poco reacios, pero al final, como trabajábamos en forma de grupo o familia, todos terminábamos aprendiendo el uno del otro. ¿Cuál ha sido el punto o el momento de mayor debilidad para que los hombres acepten que ellos tienen una función importante en el crecimiento de su bebé? Yo creo que parte mucho de tal vez el tradicionalismo, la cultura, que todo lo encargaban a solo un lado, el lado maternal, pero ahora, como se habla también de la paternidad, entonces es por ese lado que más que todo lo diría por lo cultural, ¿no? Pero ahora también hay muchos padres que dicen, mi papá no estaba conmigo, yo quiero estar presente con mi bebé, mi mamá no estaba conmigo, yo quiero estar presente quiero que mi esposo esté presente con mi pequeño. Entonces, en ese sentido, también hay mucha versatilidad por parte de los papás. Sí, en realidad es un tema muy, muy importante para hacer una buena reflexión, especialmente porque a veces la cultura, la tradición, el hecho de ser padre dentro de una educación, dentro de una formación, el hecho de haber aprendido a golpes y porradas, porque muchas veces pues los padres consideraban que la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos es a través un poquito de ser muy duros, y a veces esos duros se interpretaba en maltrato, en formas de falta de diálogo y de comprensión. Todos estos elementos que nos llevan a decir, imagínate tú cómo se puede regañar, golpear, pegar a un niño pequeñito que ni siquiera entiende por qué está pasando esto. Entonces, de verdad, ¿hacia dónde se puede caminar cuando no se entiende que tu verdadera función es de ser amable, de ser amoroso, de saberlo guiar, de saberlo educar, pero sin la violencia que tú probablemente hayas podido recibir en tu vida? El trabajo que hacemos con los padres era trabajar desde nuestra posición de hijos, porque ellos son padres, yo no soy madre todavía, pero siempre decíamos, no todos son padres, pero todos somos hijos, y todos como hijos cargamos con pasado, con un peso. Entonces trabajamos justamente con un enfoque familiar, con un centro de desarrollo para la familia, y como hijos tratar, como hijos reconocer, y sobre todo una clave es el perdón, ¿no? El perdón, el soltar, y eso les permitía a los padres avanzar y romper patrones, ¿no? Es parte de la sanidad el poder perdonar como hijos, y así mejoras como padre o como madre. Entonces, todos los consejos que yo les podía brindar, o los profesionales, también era desde una postura de hijos, porque todos seguiremos siéndolo, y todos seguimos teniendo un padre, una madre a nuestro lado.
Entonces, conforme vaya sanando mi relación con ellos, también yo voy a tener para darles a mis hijos. ¿Y cómo influye algo que se ha hablado, que se ha mencionado, lo que es tradicional, lo que es cultura, lo que tenemos hasta por costumbre, que a veces no necesariamente coincide con la afabilidad, con el cariño, con el respeto hacia el otro? Porque no siempre se considera al niño un ser humano. Sí, es igual, tiene conectado con lo que veníamos hablando, el estilo de crianza, porque a veces uno quiere dar de lo mejor, pero no sabe cómo, porque ha sido criado de una manera y no sabe cómo llegar al otro punto. Pero precisamente buscábamos brindar información a los papás y aprender el uno del otro, ¿no? Porque algunas veces también no en sí, ninguna escuela va a poder enseñar cosas que de forma intuitiva un padre tiene para darle a su pequeño. Entonces, justamente con aprendizaje, vulnerabilidad, franqueza ante otros padres, que poco a poco se va logrando, se va encontrando la manera, el pedir ayuda, porque a veces muchos padres venían sintiéndose solos, pero ya reunidos con otros podían abrir su corazón en aspectos que tal vez han estado luchando y aprendían, o si no aprendían, tan solo se consolaban, ¿no? Entonces es importante que también los padres puedan buscar de esa manera ayuda en el prójimo. Sí, en realidad acabo de mencionar una palabra que a mí me parece muy importante, el consolarse. Vamos a preguntar qué significa el consolarse, porque los seres humanos muchas veces, no todos son como medio melodramáticos, que exageramos las cosas, pero hay otros que son un poco más sensibles, y hay otros que son mucho más agresivos y que de verdad la palabra autoconsolación, como que a mí no me vengan con eso. ¿Cómo podemos hacerles ver a los padres, a los hombres específicamente, porque ese es el asunto de los hombres, que realmente el consolarse es redimirse ante los ojos de uno mismo? Porque es la única forma de poder dar algo. Es un paso crucial, realmente requiere madurez, ¿no? La madurez emocional, ¿no? Que es tomar responsabilidad de lo que me corresponde, ¿no? Porque a veces el hombre puede decir, bueno, los hombres son así, me han hecho esto, mi padre me ha hecho esto y por esto soy así. Y es cierto hasta, digamos, cierta edad, pero hasta otra edad tú ya eres responsable de gestionar tus emociones, de tomar decisiones en base de emociones sanas. Entonces es decirles que sí, has sufrido, tienes ciertas ideas, pero también tienes que ser responsable de que si no las maduras o si no las cambias, puedes seguir afectando a tu alrededor, a tu hijito y sobre todo a ti por el resto, ¿no? Porque son historias que se repiten, ¿verdad? Sí, sí. Sí, cuando realmente no nos damos un paso al perdón, nos terminamos transformando en lo que nos hicieron daño. Y es un proceso trabajar con cada persona. Sí, porque además, el hecho de repetir la historia sin verse a uno de cómo estamos siendo afectados, pasamos nuestra historia a nuestros hijos. Y nuestros hijos no aprenden lo que nosotros les decimos, aprenden lo que ven. ¿Cómo repercute en ese desarrollo? Porque ese niño pequeño va a decir, yo no quiero ser como mi papá, pero cuando llega a ser padre es tal cual el padre que nunca quiso tener. Sí, son patrones y ahora pues un hijo tiene la decisión o de si decide, digamos, cambiar. Y si decide cambiar, que busque la manera, que busque conocimiento, libros, consejería. La vulnerabilidad es clave, que busque poder perdonar. Hay hijos que han pasado cosas muy fuertes con sus padres, hay hijos que la han pasado muy bien con ellos y no hay problema, pero si yo sé que cargo heridas por los que me han traído a la vida, los que han sido el túnel que me han traído, yo necesito ser intencional en mi sanidad. Y esto es clave. Ahora hay muchos medios, hay muchos libros profesionales, se han sentado aquí también, entonces es buscar romper eso. Va a tomar tiempo, va a doler tal vez, pero la solución siempre está. Hablemos de mis primeros 1000 días. Cuéntame qué es lo que hacen y realmente en qué momento te deben llamar. ¿Cuando están apretados o en cualquier momento? La escuela es
es maravillosa, nació en la Municipalidad de Miraflores, donde el gerente Carlos Contreras, que actualmente está en Lima, estaba trabajando allí. Hemos levantado 3 promociones y venían, la escuela tiene una duración de 3 días, venían cada fin de semana y cada fin de semana se compartía un tema que no se repetía conforme a los 1000 primeros días, ¿no? Desde el día 0 de la concepción hasta los 2 añitos. Que podía ser temas para las mamás embarazadas que iban, temas de lactancia para las que estaban a punto de dar a luz, temas de alimentación, temas de apego, y ellos pueden entrar en todo este bloque de los 1000 días. Entonces la escuela se busca que pueda ser anual y el otro año se está nuevamente apuntando a aperturarla, la 4ª promoción, y todo papi que quiere planear un bebé, que sería lo mejor, ¿no? Antes de poder planear, y yo voy a aprender, o todos los papis que se encuentran en estos con sus pequeños de los 1000 días son bienvenidos en cualquier momento y van a haber clases precisas para ellos. Bueno, yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. De verdad, me voy a quedar con tu palabra de la autoconsolación, que es muy importante, y vamos a reforzarla, porque si uno no se da cuenta de sus deficiencias y de lo maravilloso también que uno puede ser, de verdad es muy poco lo que podemos hacer. Gracias por haber estado con nosotros. No, de verdad es un tema muy importante y muy actual en estos momentos, con todo lo que el mundo nos está rodeando, especialmente en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes, siempre favoreciendo a las familias, especialmente a nuestros más pequeños. Nos vemos.